La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno nacen los monstruos. Partió la misa, hay que empezar a cantar, pues bueno. Aleluya, aleluya, Que ha llegado aleluya. a mi vida. Puta, como los curados culiados. Un weón se puso de acuerdo con la canción de la iglesia. Con la weón. canción, Hermano, bueno, ahora son mismo, todas, weón, weón. sí. Hermano, si todas las canciones ya cagaron todas, hermano, weón. Cagó todo. Jesús, Hermano, ¿qué esperas ¿quién de diría, mí? weón, que el cura que hizo todas las canciones de iglesia, weón, te terminaron acusando de abuso sexual también? Eso, por favor, coméntale a la gente por qué chucha partimos de esta forma. Hoy sí. Bueno, este es un país que hasta hace no mucho era predominantemente católico y después del Concilio Vaticano II se permitieron las misas en castellano y las canciones que no fueran de coro. Excelente. Y un cura español para la transición, fin de la dictadura franquista, comienzo de la transición, crea todas las canciones de iglesia que usted alguna vez ha escuchado o reversiona incluso algunas canciones que usted ha escuchado en programas de mala muerte. Y el ¿Tiempo domingo el plebeyo, día del decís? país de Iglesia Católica. Y que este fin de semana una investigación en el diario El País reveló de que está acusado por abuso sexual en el colegio de los padres maristas. Conche su madre, weón. Denunciado por lo menos 3 ex estudiantes. No podemos confiar en nada, weón, de la iglesia y también se nos muere un poquito de nuestra tradición de niños, pues, weón. O sea, yo nunca la tuve. Entonces, no sé. Conche tu ¿Cómo madre. qué? Culiao, weón. Culiao, weón. Bueno, la mayoría, te cuento que la mayoría de la gente acá era católica, weón. Bueno, ahora hay harto protestante y todo. Era católica, weón. Y si no te lo metieron ahí en el colegio, y estamos hablando de las canciones y la cultura católica, si no lo hicieron en el colegio, lo hicieron en la iglesia. Y tu primera comunión, y que la weón, weón, era un desastre esa weón. Así que... No, y ojo, que recordemos de que hasta el día de hoy los establecimientos municipales siguen teniendo clases de religión, pues, weón. Claro, pues, weón. Y ni siquiera, porque podría ser como, no sé, historia de las religiones, como conocer otras religiones, pues, weón. Me gustaría saber un poquito más de Islam. Maldito sea Estado de Israel. Y ¿Qué es eso? ¿Qué es Israel? Una wea ilegítima. Un ex animador del Mega, weón. Oh, ya. Qué nefasto todo lo que estamos hablando. Sí, weón. No era necesario. Bueno, pero si hicieran algo un poquito más ecléctico, de repente sería interesante, pues, bueno, conocer algo más de otras religiones, ¿cachai? Pero esa weá de adoctrinamiento católico puro y duro. Sí, pues. Pero Sí, bueno. sí, lo tengo más que claro, pero a mí afortunadamente en sexto básico me sacaron de esa weá porque ya era absurdo, weón. Tenéis cueva, estar haciendo weá. Tenéis cueva. Oye, usted, porque es del partamos. Guachipato, weón. Bueno, Sí. y hagamos la corta. El titular era el cura que compuso las canciones de misa más famosas, acusado de abuso. Exacto. Otro más. Otro que no procede, pues, bueno. No, Puta. esta semana ni una weá procede, po, weón. Es Ni una verdad. weá procede esta semana, hermano. Es verdad, bueno. Ya, pues. Sigue, pues. Y Si lo vos weón, sabes, ya, puta, si vos lo conducís que la es weá, la- pues, weón. Puta, que Puta, weón. de vez en cuando se nos escapan las weas. Po. Sí, Puta, weón. ya que estábamos hablando de Jesucristo, pues weón, se multiplican los panes, toda la wea. Está más caro que la chucha ir al súper, conchetumare. Oye, weón. La Oye, weá, weón. Hablando de Jesucristo. Oye, Oh, weón. concha. ¿Has visto el precio y el tamaño de esas lechugas culiadas ordinarias que venden, weón? O mira, normal que compro en la feria, weón. Me sale bastante más decente, pero aún así está caro, weón. Compadre, hasta el papel conforme mojado se ve más bonito que esas weas de lechuga que venden en la feria ahora, weón. Es verdad, es verdad. Oye, a mí me pasa otras cosas, como varias anécdotas, weón. Tengo un amigo que está tratando de buscar una bici. Quiere comprarse una bici. Y le dije, bueno, te ayudo. Veamos qué bici podemos encontrar. Y, weón. Pasa el dato. Ahora Y ahora viene tiempos plebeyo, a esos publicitarios. Claro. Y ahí se pega. La Ayuda, feria por Las favor. Pulgas. Oye, pero Ayúdame. weón, está todo caro, weón. Tú te compras ahí una bici buena, 150 lucas, weón. Ahora las weas te salen el triple, weón.
250, 300 lucas la más barata, conchetumare. Weón, y si te El ponía a ver doble. weá, y si te ponía a ver weas para los computadores también la misma weá, está todo súper caro, weón. Sí, pues libertarios conchetumare le han subido el precio a todas las Sí, weas pal pico, weón. las tarjetas de video, conchetumare, weón, las tienen pero por las nubes, weón. Hermano, weón, hasta las weas más básicas tan caras, weón. Si la caja de leche, weón, estaba el año pasado, estaba a 6 gambas, 6.50. Ahora si pilláis una 900 pesos, parte una piedra en el pecho, pues, weón. ¿Tomáis leche acaso, especista? Puta, así dijo mi compañero Allende. El compañero Allende dijo medio litro de leche al día, compañero. Así que, Oye, lo peor de todo es que yo he visto comentarios como en Instagram, weón, así, en serio, que dicen que esa iniciativa es especista. Como de manera no irónica. Y es Ya, complicado pero eso. es como esa weá del banner, no sé si fue en el liceo, en el Instituto Nacional, cuando pusieron la weá de los chanchos culiados, y abajo pusieron como no sean especistas, cambien el lenguaje, la weá. una Ay, weá Ah, así, no, weá. ese fue en el peor lugar de la faz de la tierra, hermano. Oh, weón. Ya. Israel. Es un Israel 2, weón. Oh, weón. Por todo se rehúsa, perdona a la gente de Telegram que de repente comenta en la actualidad chilena, pero todo se rehúsa a Ñuñoa y a Israel. Es un hueveo, Sí. cabro. Asúmanlo. Es un huevo. Un saludo. Escriban nomás ahí en las cajas de comentarios Sí. que está bueno la interacción. Oye, ¿partamos ya o no? Porque tenemos pauta y todo. Pero eso po, estamos weón. hablando, pues, porque dije Sí, esta pues. guasa, hermano, weón. Ahora, hoy día, por primera vez en la historia, weón, el diario financiero está con el poto a dos manos, weón. Hablando de la subida, el diario financiero, hermano, que es todo lo contrario a un diario proletario, es todo lo contrario a todo lo bueno y decente de este país, weón, o de la humanidad, no sé. Y, weón, están hablando de que están asustados con la espiral inflacionaria porque saben que esta weá tiene para rato y que puede generar otra revuelta social. Es El una- diario financiero, chúpense ese ojo. Es que es una weá impresionante, pues, weón, porque yo creo que ya tenemos precios más caros que Inglaterra, weón, y tenemos un sueldo mínimo de qué, weón, de Biafra, weón. Y con el respeto que Weón, nos merece el chico. pueblo biafrano. No sé cómo se dirán en realidad, pero nos están recagando, pues, weón. O sea, weón, si te ponías a pensar que los precios, weón, a nivel internacional de todas las weas han subido y llegar a Chile, weón, ya es caro, pues, weón. Por ende, todas las weas se están encareciendo y puta, está una wea que cada vez se va a ir desbordando más. Mira, yo creo que para la próxima compra en mi supermercado mejor la voy a hacer por AliExpress, weón. Sí. Weón, sí, Weón, está más Sí, barato, hay que ver weón, y no se demoran tanto. pongan el chancho chino, weón, en Eso, AliExpress. Sí. eso, por favor. Hoy sí. Es que, weón, si el criterio de las boletas, weón, consumo, weón, que antes para una casa todo full, weón, te podías. Ya era 40 lucas, ya era caro, weón. Sí, es Pero verdad. 65, ¿por qué no se van a la concha su madre, weón? Pasito tortuga, weón. No, y es verdad, weón, incluso más, weón, la compra de un mes, weón, te puede salir 80 a 100 lucas según el tamaño de la familia, weón. Es una wea descriteriada, pues, weón. Y después, Weón, y después no los Hasta weones... 150, hermano. Hasta Sí. 150, Yo weón. creo que ahora, obviamente, los niveles de evasión del metro en la región metropolitana, o sea, del metro, de la micro, del Transantiago y todo, yo creo que solamente por un tema de pandemia no ha sido más grande, weón, pero yo creo que cuando volvamos a la normalidad, si es que en algún momento existe eso, se va a notar mucho más la evasión. O sea, la evasión antes, ¿cuánto era? ¿Un 20, un 30%? Y yo creo que va a subir la mitad, weón. Porque o pagáis el metro o comís, pues, weón. Así de simple. Y eso ya pasaba antes y por eso existe el 18 de octubre del 2019. Imagínate ahora, pues, weón. Ahora va a ser peor, pues, weón. Bueno, y va de la mano con la otra weá que teníamos que hablar, porque el tema que tocamos el capítulo pasado, y que ahora, weón, a ver, espera. ¿Se escucha? Así les tirita la pera a los conchetumares, así. ¿Quién, Bueno, a mí? pero weón, con la pera, pero tiritando, así. Oh, Es verdad, y no weón. precisamente por el exceso de coca, weón. O quizás sí también, No, también. pero no por eso. También. Sí, no solamente por eso. Sí. Pero, weón, se le ha puesto, weón, onda, los artículos que han salido, weón, en relación al 10% versus el IFE. Dios mío, no quieren ni tocar la weá porque saben que si el weón que toca esa weá, uy, le va. Y más encima, se vienen las elecciones, pues, weón, estos weones tienen que salir reelectos. Claro. Donde- Sí, po. Dale, Marina. Dale.
No, es que saben que hay una weá bien interesante de este y que viene a reforzar una weá que habíamos dicho capítulos antes. Weón, la capacidad de Sichel de ser el mocito, po, weón. El conchet madre es el mocito, weón. Literal. Mocito perro bomba, weón. Porque 2 semanas antes que comenzara la semana pasada, creo. Un poquito antes de la semana pasada. Cuando dijo en las noticias que iba a estar vigilando cómo iban a votar los parlamentarios, weón, de derecha sobre el 10%. Y que él esperaba que todos se alinearan en torno a él. Y ahora vemos a todo el resto de la derecha efectivamente ya construyéndose esa pelea a nivel ideológico. Por otro lado tenemos a Rodrigo Delgado, que es actualmente el que está haciendo las vocerías políticas, no es Piñera, es Rodrigo Delgado, que se convirtió en Chadwick. Ya ahora actualmente ese bueno es Chadwick. Yo me pregunto si Piñera existe, weón. ¿Se han dado cuenta que casi ya no existe? Bueno, Otra, es otro pero tema. Sí. Y el tema es de que ahora Todavía ya debe está estar, weón, defendido. vigilando. Debe estar vigilando los papeles y todas las weas que salen por todas las Sí, po. denuncias internacionales que va a tener el culiado. Yo creo que esa wea Pero está haciendo. Pero si Pedro Castillo dijo, los delincuentes extranjeros tienen 72 horas para virarse Perú y en menos de 24 Piñera está en la moneda, pues, weón. Sí, pues, weón. Muy bien, bien efectivo ahí Pedro Castillo. Exacto. Ya, Ya, pues, sigue, Marina, sí. No, weón. Ya, volviendo al tema, sí. Que tenemos eso, la tenemos a toda una derecha, a la derecha especuladora, que es la versión actual de la oligarquía, con todas sus subcapas que saben de que el último que queda, ya incluso yo creo que hay una weá de, primero, resistencia ideológica, weá de intereses también, política, pero ya a estas alturas estos weones no están dispuestos a aguantar otra humillación. Esta weá llega a ser hasta un tema de orgullo, a pesar de que, puta, es prácticamente evidente, es prácticamente imposible que la derecha lo salve. Oh, porque la derecha no tiene cómo salvarse de sí mismo. Porque tiene. no tiene ni cómo salvarse de sí mismo, pero bueno, eso lo vamos a ver al final. Sí, entonces la weá es. Frente a eso, hoy día en la mañana, en Chile, en TVN, que sospechosamente Instagram no coloca en sus redes que es un medio manejado por el Estado de Chile, y si lo hace con RT, haciendo una entrevista. ¿Qué le conviene más a la gente? ¿El IFE o el bono o el cuarto retiro? Y metiendo toda la cuchufleta a nivel ideológico para cada uno, de que no todos van a acceder al retiro porque ya se comieron los bonos, ahora solamente la gente de bien, la gente que tenía más ahorro va a poder sacar plata, y que la calle los mismos argumentos culiados para que la vez anterior. Pues llevan como 2 retiros, weón, dando esos argumentos y no le funcionó para nada. Sí. No, entonces... No. Siendo que es evidente que ya en todas partes la weá es clara, po, weón, que quiere la gente IFE más cuarto retiro, po, weón. Y si Sí. no, Gauchim nomás, po, weón. Exacto. Y yo creo que ahí tiene que ver con varias cosas, weón. Porque primero la gente ya sabe qué plata hay. Hay presupuesto para hacer eso. Y si la derecha también lo está pidiendo hasta diciembre, es porque hay plata, pues, weón. Así de simple. Si los weones saben cuánta plata hay. Y lo otro que yo creo que es interesante es que el 10%... No sé qué voy a decir, weón. Hablen ustedes más. Bueno, la weá que está. Sí, Dale. espera, eso, quiero Hola. presentar a todos nuestros auditoras y auditores que estamos con jefe que es administrador completa de este sistema donde nosotros estamos grabando, que no sé si podemos darle publicidad, pero confiamos mucho en el software libre, eso es lo único que les voy a decir. Adelante. Hola. Algo como curioso que me contó alguien por ahí, así se estaba quejando de que no, es que la gente ahora no quiere trabajar porque va a haber IFE. Y así como indignada porque no querían trabajar. Sí, es verdad eso, y eso es parte de los Sí. como argumentos hacendales y que más de algún momento de la prensa también lo ha dado. Es como, bueno, ahora hasta la gente está más floja porque hay bono y la cuestión. Weón, con cuea esa weá. Yo el IFE lo ocupo para pagar el arriendo donde vivo, weón. A esa la chucha, weón. O sea, eso no sirve más que para eso. No, y para encima hay una agua también básica, porque los hueones que tienen ese argumento son sobre todo los del gremio de la exportación frutera, los de vinculados al latifundio, al gremio agrícola. Con Y todas las bueno, temporeras. si los sueldos exacto, donde está todas las temporeras, los temporeros, y puta, si un bono, weón, que para sostener una familia, la miseria de plata, weón, es mejor que las weas que pagáis
No sé, po, hay algo que falla, porque hasta los haitianos los hayan mandado a la chucha por explotadores, es por algo, po. Es verdad. Es cierto eso. Sí, Yo pues, creo que weón. igual ahí quiero diferenciar dos cosas que es bien interesante a propósito, ya que los medios hacen la distinción entre el IFE y el retiro del 10%, el cuarto retiro, yo creo que hay que distinguirlos desde un punto de vista ya político más profundo, que más allá de los alegatos que ya hemos hecho contra los medios, que siempre son válidos, que son dos cosas importantes. Yo creo que el IFE es, ante todo, es un mecanismo económico de subsistencia, como de sobrevivencia. Y lo único que da es justamente para sobrevivir. Y ni siquiera o sea, en el fondo como para salir de la línea de la pobreza, weón, que hay en cualquier país, weón, donde como de como cuarto mundista, quinto mundista. No más para eso, sobre todo por lo caro que está el nivel de vida ahora. Pero yo creo que es bien interesante la otra visión en el fondo, que el 10%, si bien también ayuda a eso, es más bien también un mecanismo de erosión, de una u otra forma de hacer mella, de tratar de diluir o destruir incluso el sistema político-económico actual. Porque estamos hablando de la AFP, que es el gran sistema donde se sustenta todo el grado, toda la desigualdad en Chile, en el sentido de que le estamos financiando a las empresas a todos los ahueonados que después como en Twitter, por ejemplo, están estos viejos culiados como el ejecutivo del Banco Vice, weón, que anda hablando weas contra la Machi Francisca Linconado, po. Entonces nosotros estamos financiándole a estos hueones su forma de vida y la propia forma de opresión, po. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia radical que tiene el IFE con el 10% más allá del tema de la plata. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que el tema, el tema del 10% en general, bueno, lo hemos tocado ya en varios podcasts, pero yo creo que ahora, más ahora que en cualquier otro momento anterior, la política del 10% y del 100%, entreguen toda la weá con Chetumare, es netamente es casi como una política aceleracionista. Es como, weón, Sí. aceleremos las contradicciones al máximo con Chetumare. Como, pongámosle el acelerador a esta weá y veamos realmente de qué están hechos estos weones. Yo creo que en esa weá radica también lo que hace la Pamela Giles. Un saludo a Pamela que nos está escuchando. Sí, saludo Pamela. Eh, Pamela de verdad no escucha. Es brígido. Me consta. sí, es extraño tener audiencia, como es extraño. Pero creo que sí, esa es una política directamente aceleracionista, porque al fin y al cabo lo que necesitáis para que la gente se dé cuenta en el real estado en el que estamos es ver la wea cruda. Y yo creo que esta wea de ponerle un misilazo a la AFP, que es al fin y al cabo es la caja pagadora que tienen todas las grandes empresas para poder darse, autoprestarse plata, porque al fin y al cabo eso es lo que termina haciendo la AFP, y no estando el poder de decidir en la misma gente que es dueña de sus fondos. El problema de las AFP no es tanto el sistema, sino que es los hueones que están al mando del sistema. Porque esos son los hueones que dicen, mira, ¿sabes qué? Estos fonditos podríamos prestárselos a estos hueones. Y Entonces, esos mismos fondos son los que podrían servir. Dale. no, que entonces el problema también es el sistema, porque justamente el sistema permite que pasen esas cosas. Sí, pues si tenemos a estos conchetumares al poder, weón, no hay por dónde. Pero a lo que voy es que realmente tiene que existir una figura de poder, obviamente tocándolo en nuestra tecla, debe existir alguien plebeyo real dentro de la mesa directiva y que esté al mando de las platas de la AFP para poder tener una conciencia de, bueno, realmente esta plata puede servir en esta parte porque nos puede quizás no dar tantos réditos, pero sí va a estar la plata segura. O lo vamos a poder tirar para este otro lado porque al fin y al cabo ese botín de plata, que es más grande que la mierda, porque es casi un Producto Interno Bruto de un país chico, esa plata es poder. Esa misma plata de la gente es poder. Y eso es lo que los hueones saben que están perdiendo. Porque por eso los hueones le tienen tanto miedo al 10%, porque los hueones saben que la gente se está empoderando de su propia plata. Algo que no pasaba nunca. Eso que dijiste al final es súper importante, que esa plata y el mecanismo de financiamiento es poder, que en este caso se está volviendo poder contra nosotros. Yo en ese sentido me voy a adelantar a algo que en algún momento quería decir, pero
ya que lo dijiste, y yo sé que hay otras personas que nos escuchan que tienen cierta relevancia. Creo que este es el primer capítulo, si no me equivoco, que vamos a lanzar por la radio 19 de abril. Muchos saludos a todas las auditoras y auditores de la radio 19 de abril. eh, Prensa alternativa, combativa, comunitaria. Así que muchos saludos a todos ustedes y quienes nos escuchan a partir de ello. Yo creo que es bien interesante lo que tú decís. Yo creo que voy a tirar una primera idea y que, bueno, el grupo político que la escuche, que la tome, ojalá y que la haga. Eh, yo creo que el sistema sí está malo, el de la FP está bastante malo, pero yo creo que hay una idea bien interesante que es que tú puedas colocar tu platita justamente en favor de tu beneficio económico y que eso va a, que al final de tu vida laboral tú vas a poder recogerla con más beneficios de lo que tenías antes. Está bien, si eso nadie está en contra de eso. Pero ¿qué tal si hacemos una cooperativa nacional de financiamiento? Así, que se llame CNFP, como Cooperativa Nacional de Fondos de Pensiones. Que en vez de una asociación, que en el fondo que un banco, un fondo de inversiones, que sería una FP, porque en la práctica es eso, que llega y pone platita y la empieza a depositar bajo qué decisiones no tengo puta idea, y nadie sabe cuáles son las decisiones que se toman porque a veces no son económicas, son políticas, y eso se ha demostrado varias veces. ¿Qué pasa si mejor hacemos una cooperativa donde, uno, a diferencia de ahora, nosotros tenemos poder de decisión sobre dónde se va a ir esa plata? Dos, tenemos la posibilidad de revocar incluso las directivas que van a estar a cargo de esos fondos de pensiones. Y tres, como ciudadanos, plebeyos, comunes y corrientes, tenemos la capacidad también de ver de qué sectores de la industria tenemos que fomentar. O sea, hoy día salió el informe del IPCC sobre el tema del cambio climático, que no es ninguna novedad a los últimos 10, 15 años de las cosas que han pasado, pero de una u otra forma también tenemos que aportar con nuestras decisiones políticas de cuáles van a ser las matrices de producción que vamos a tener, que nos van a dar por un lado más plata, que nos van a dar pega y que también vamos a poder conservar el planeta, pues bueno. ¿Cachai? Que no va a ser un capitalismo despiadado con el que tenemos ahora, por cierto que sí, pero creo que esas son decisiones políticas que nosotros podemos hacer porque también está la plata de nosotros detrás. Así que les dejo esa idea. Cooperativa Nacional de Pensiones, de fondos de pensiones. Para eso hay que hacer dos cosas. Hay que reformar la ley de cooperativa, pero también es importante que yo creo que esa debería tener una ley orgánica en sí mismo como una Cooperativa Nacional de Fondos de Pensiones. Varina, No, estaba echándole vueltas. Algún momento retomaré la vuelta que acaba de dar acá Rengo. En cuanto al tema de la AFP, yo creo que hay una cosa que creo que es importante diferenciar también. Uno, que es el sentimiento también de propio de hacerse de sacando mi plata del 10% y quitándosela en el fondo a los poderosos. Hay una sensación general de sentirse que con eso estoy haciendo algo de justicia por todas las veces que te han cagado. Y esa es una diferencia que es fundamental entre el IFE y el 10%. El IFE por otro lado, el IFE se asume que te lo tienen que dar. O sea, 30 años de bonos seguidos, lo mínimo que el Estado tiene que hacer es seguir dando bonos. En ese sentido, es algo que se subentiende y además que se hizo para la crisis del 2008. También. No a los niveles de ahora, por supuesto que hemos llegado a establecer al IFE, que el IFE por lo demás es un remedio del ingreso básico, de la renta básica universal, que es un tema que en 5 años más va a llegar para quedarse. Porque pero también hay que recurrir. Calmado. Y para terminar, entonces aquí el tema también por otro lado, ¿cuánto es de la gente ya más con perspectiva más politizada, más ideologizada, también ve esto? Ya dándonos otro salto a que esto puede efectivamente socavar el sistema de AFP. Definitivamente reemplazarlo por lo que venga y que es lo que se ha discutido, el sistema de reparto, ahora el sistema cooperativa, que también acabo de escuchar. Entonces, porque esa es una pelea que se viene pronto. O sea, imagínense, va a ser un paralelo y en ese sentido Chile está atrasado ya casi 15 años con respecto a otras experiencias de fin de sistemas individuales, y basta ver lo que pasó en la Argentina, que ya van precisamente año 2006-2007 que finalmente se nacionalizan los fondos de pensiones y están harto mejor que nosotros en ese sentido.
Claro, yo creo que además de eso, agregándole como a toda la wea que se viene más adelante, porque nuestras discusiones en general están súper en el nivel más bajo, como lo más elemental de lo que se tiene que luchar, onda, salud, educación, ni siquiera hemos tocado el tema de educación acá porque ya no es tema, pero eran como las cosas bases en las cuales nosotros estamos luchando, yo creo. Pero también hay lo que se nos viene más adelante también, que obviamente todo lo que estamos hablando está dentro del panorama internacional de que se está quemando casi todo el planeta, en breve decirlo, y no solamente eso, también tenemos un capitalismo que va más allá y es mucho más despiadado que el capitalismo que teníamos ahora. O sea, la mayoría de la gente ahora, para tratar de salvarse unas lucas, ya no existen como los emprendimientos y wey así, pero se meten a Uber, se meten a Rappi, intentan hacer cualquier pololito pequeño porque esa weá es flexibilidad máxima, pero también es precarización máxima. No tienen contrato, no tienen nada, pues, weón. O sea, vamos a ver una nueva ola de un capitalismo mucho más despiadado que el anterior, porque existen las caras visibles, pero tampoco existe como el entendimiento de la gente de qué es lo que va a pasar después, po. Porque tenemos que tratar de buscar una forma en la cual esto cada vez se va complejizando más, pero yo creo que una de las capas que tiene que existir como para ganar plata es en esa web y empezar a cobrarle a estos hueones por las cosas que nos están sacando, partiendo por la información. Y bueno, eso es otro tema, obviamente. Sí. Y ese es un tema que da para largo, pero sí. También yo creo que es parte también de como casi empezar a armar un fondito, como cuando chicos decía, puta, ya me llegan 5 lucas de acá, 10 lucas de acá, y así hay como una vaquita. Bueno, ahora voy a hacer una vaquita de qué weá estos conchetumares te tienen que pagar. Claro. Depende, se suma, claro, va a estar la renta básica universal, que esa weá se puede complementar con plata de que estos weones te tengan que pasar. Y suma y sigue, pues. Y ahí yo creo que es una conversación que va para largo, pero queda ahí planteada para el futuro. Yo creo que ahí, como resumen, estamos en un momento donde cualquier idea de producción debe tener consideración de que estamos al borde del precipicio, si es que ya no estamos cayendo en el precipicio climatológico, con toda la destrucción que llevamos estos 200 años de modernidad. Y yo creo que es súper importante que los plebeyos sean los que toman las decisiones. Al final nosotros estamos pagando el pato. Ya vemos que los súper ricos y la concha de su madre se están literalmente yendo del planeta, weón. Ya no hay país donde ir. Se están yendo del planeta, conchetumare. ¡Del planeta! Y nosotros aquí vamos a pagar el pato, pues, weón. Entonces, es importante que, como nosotros vamos a pagar el pato de esto, y que ni siquiera somos tan responsables, pero bueno, lo estamos haciendo, somos nosotros los que tenemos que empezar a tomar las decisiones sobre esto. Y evidentemente los fondos de pensiones son una cuestión gravitante para eso, además de que puede ser muy beneficiente para destruir el sistema en Chile en particular. Exacto. Y con eso yo creo que ya vamos cerrando este bloque porque si no nos vamos a extender mucho. Así es. Vamos a poner tanda comercial. ¿Te voy a enterar? Una canción 100%, conche tu madre. ¿Sabéis qué vamos a poner de tanda comercial? Un maravilloso clip de audio de Rodrigo Mundaca que está en este momento. Nuestras facultades son súper específicas, pero también lo hemos dicho, lo dijimos durante la campaña y ahora en el ejercicio del cargo. La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización. Y este día, el próximo día miércoles, vamos a estar acompañando a un conjunto de parlamentarios que han presentado un proyecto de ley para terminar con la figura del delegado presidencial, y ahí vamos a estar junto a ellos para dar testimonio. Porque usted, la prensa, también ha sido testigo de que cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones a los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos. Y esa hueá no procede, porque yo soy una autoridad democrática, elegida democráticamente en la región, y soy la primera autoridad regional de esta región que está en el cargo de gobernador regional, siendo mayoría además nacional con más de 300.000 votos. Por tanto, jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el nivel central para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas
en la región de Valparaíso. Ahí llegó el profesor Rosa, pues, weón. Paja, Exacto. concha su madre. Ya. Después de un break, volvemos a... Esta weá podría tener música del Chavo, así como la... Pero ¿por La qué? del profesor Rosa. Es la del profesor Rosa. La lista del F. Oye, verdad, weón. No, pero, bueno, filo. Sí, la Vamos por lista del partes. F, pues, weón. Pero yo creo que aquí hay que ver dos cosas. Porque han pasado dos cosas importantes en la lista del F que, como yo les había adelantado varios capítulos antes, de hecho. De hecho, creo que en ese sentido, Tiempos Plebeyos, uno de los temas que ha sido transversal al capítulo desde marzo, incluso desde cuando comenzamos este podcast, ha sido la lista del pueblo. Pero ahora en particular hubo algo importante, que es la proclamación de Cristian Cuevas como figura presidencial, que en algún momento, de hecho, la lista del pueblo se desdijo y dijo que esto era una... Porque después me di cuenta que el primer mensaje que salió sobre el tema de que Cristian Cuevas iba a ser fue a partir de Piensa Prensa, no fue de la lista del pueblo. Y después pusieron algo así como en el Twitter, así como se viene el nuevo Chile, desde la lista del pueblo. Pero luego de eso, 1 hora, 2 horas después, dijeron, ustedes, fue casi como, se la creyeron, ¿cierto? Porque fue como, ustedes creen que no le vamos a preguntar al pueblo y la cuestión, bla, bla, bla. Y eso fue como un poco que se dijeron de las cosas que, de Cristian Cuevas, digamos, como candidato presidencial. Cosa que hoy día fue refrendado y ya está bastante oficial que va a ser Cristian Cuevas el candidato de la lista del pueblo. Me gustaría, yo creo, hablar primero de qué significa Cristian Cuevas como figura y que conversemos un poco de eso, y después hablamos de todo lo que está pasando por abajo de la lista del pueblo, porque esto evidentemente, y así se ve en las actas que se publicaron, que son 43 votos contra 30. Así que eso lo vamos a dejar un poco en suspensión, pero hablemos un poco qué significa Cristian Cuevas como figura. ¿Qué les pasa a ustedes con Cristian Cuevas? ¿Quiere partir? No, Marín está muteado. Ya, No, parto estoy... Ya, pártela nomás. Yo lo encuentro una figura bacán, en cierta forma. Tiene buenos pergaminos. Esa weá de que le anden diciendo que haya pertenecido a 3 partidos, yo creo que al contrario, le suma, pues, weón. O sea, si te vais de un partido es porque tenías una convicción de que el partido vale pico, pues, weón. No porque estáis aguantando todas las mierdas en el partido. Así que yo creo que esa weá, la única weá que le han tirado los frente amplistas culiados de Twitter es esa weá de como, miren, perteneció a 3 partidos y la lista del pueblo lo proclamó. Es como, estupidez, pues, weón. Pero en la otra parte, yo encuentro bacán que, bueno, viene de, este weón es de alma sindical, por ende es una weá súper alicaída en Chile, que es, esperemos que con la nueva constitución, de alguna u otra forma, vuelva ese poder sindical, porque es la weá que se puede estructurar para pensar en un nuevo Chile, por lo bajo, porque ahí es donde está el poder verdadero del trabajador en general. Así que yo encuentro que es una buena figura, y además el tema de que pertenezca a las disidencias, aparte haya estado en el Partido Comunista y se haya salido por la misma weá. Yo creo que esas weas tienen pura rayita para la suma. Sí, es ahí, Varina. Varias cosas al respecto, sumando a lo que dice acá Girón. Es importante destacar también cuáles son las condiciones actuales de los últimos 30 años del sindicalismo, de un sindicalismo que primero fue desarticulado en dictadura, que luego fue afectado por la ley laboral de José Piñera, que en la reforma al Código de Trabajo es la otra pata de la gran reforma junto con la FP, a propósito del bloque pasado. Del plan laboral. Y del plan laboral, exactamente. Y viendo eso, como lo que hace el sindicalismo, que después posteriormente es cooptado y minado cada vez más por la concertación, por el aparato sindical que maneja la concertación, y cómo también eso fragmenta el mundo sindical, y en un momento en donde los sindicatos, por ley actualmente, recordar que un sindicato no puede tener más de 50 miembros, si no se forma automáticamente otro, no existe el derecho a negociación colectiva, y todo lo que ha conseguido el sindicalismo actual, sea dentro o fuera de la CUT, ha sido en base a movilizaciones y presión, fuertes presiones, y que en el caso de Cristian Cuevas es una figura que fue relevante cuando el sindicalismo estaba prácticamente muerto. Y en general el movimiento social, salvo ciertas excepciones, estaba alicaído o estaba en una etapa en que prácticamente el laguismo se iba a comer el país.
Entonces, pero por otro lado me pasa de que me gusta en ese sentido, reconozco la trayectoria de Cristian Cueva, pero me pasa de que lo de la lista del pueblo es una medida desesperada y de ciertos grupos de la lista del pueblo es una medida desesperada para seguir dentro de la agenda electoral. No por nada los mismos constituyentes de la lista del pueblo le pusieron un párale de inmediato, independiente de la figura. Le pusieron un guate como se la pusieron a Kast hace poco. Sí. Sí, yo creo que dale. déjame una pequeña pildorita que además hay que dejarlo bien en claro que el sindicalismo chileno, yo creo que si no es de uno de los agentes, es el agente más desgastado por la política neoliberal. Debe ser por lejos. Terminaron pudriendo las bases del sindicalismo y ahora son puros viejos que eran los únicos que llegan a la weá a negociar y a chao toda la weá. Les desgastaron todo el poder que tenía el poder sindical que tenía desde principios del siglo XX, weón, se lo desgastaron por completo. Lo destruyeron. Sí, pues lo destruyeron por completo. Sí, yo creo que ahí interesante me gustaría destacar justamente lo que decía, creo que dijo Girón en algún momento, que Cristian Cueva homosexual, pero creo que es más interesante decir que es literalmente una disidencia. Y en el caso y en el contexto en el que él estaba en un espacio hipermasculinizado, hipermachista, como es justamente la minería, pues, bueno, una weá así como de pasada testosterona, weón, de macho, weón, vamos a trabajar y la weá, la faena. Encontrar y no cualquier persona, a un dirigente, y un dirigente a nivel nacional, que se declare homosexual, y en este caso se vuelve una disidencia dentro del movimiento, y yo creo que le da un carácter súper interesante como transicionan los movimientos sociales a reconocerse como la interseccionalidad que tienen. Y eso es una de las cosas que hemos estado hablando también de todo este tiempo, que en el fondo hay muchos elementos. El análisis de la interseccionalidad que se hace en Latinoamérica, sobre todo, es un análisis que parte de cómo los niveles de opresión y los tipos de opresión provienen de raíces comunes, en este caso el capitalismo y el patriarcado. Y eso también afecta incluso hasta las vidas cotidianas de las cosas más simples que hay de cada uno de ellos. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me gusta de Cristian Cueva como un cruce, y a la vez espero yo que su sola candidatura signifique también la renovación de un sector plebeyo bastante machista, y eso hay que decirlo, como no porque yo sea partidario de los plebeyos no voy a reconocer algunas cosas que me gustaría que en algún momento cambiaran, y eso no significa que los cuicos no sean machistas, lo son, y en otro sentido nomás. Pero los plebeyos en particular tienen una forma bastante brutal en el fondo también de manifestar esa misoginia también y esa homofobia. Y espero que Cristian Cueva sea una oportunidad de renovación del movimiento sindical, tanto en lo organizacional, pero también en las fronteras y en cómo se proyecta políticamente con otros grupos. Lo que yo creo que también es cierto lo que decía bien Varina en algún momento, que qué es lo que está detrás de Cristian Cueva. Como, ¿quién fue el que los trajo a hacer una candidatura presidencial? Que ojo, Cristian Cueva en algún momento se iba a tirar como candidato constituyente y no lo hizo. No lo hizo o lo bajaron, no tengo idea, pero no lo hizo. Y ahora de repente aparece esto, y que originalmente era de Apruebo Dignidad. De hecho, es oficialmente de una organización de Apruebo Dignidad. No sé qué les pasa a ustedes con el tema de la lista del pueblo, como comenten un par de cosas, después yo le iré caguineando algunas cosas que hay por dentro. Yo creo que la weá de la lista del pueblo, al principio obviamente entusiasmaba el tema de que hayan pasado y toda la cosa, pero se fueron desgastando por el tiempo, y hoy en día la weá que dijimos el capítulo pasado, weón, limpian esa weá de una vez por todas, y está en lo que dijimos nosotros, están las bases de lo que nosotros habíamos dicho, que es, weón, no pueden existir caudillos en el pueblo, no pueden existir caudillos, por ende, weones medio cochinos que están ahí entre medio, tienen que limpiarlos de una forma u otra. Y claro, si bien Cristian Cueva les da nuevos aires de quizás Puta, este weón casi nos aspiró, weón, con el respiro, weón. Si bien Cristian Cuevas viene como ya, a pero limpiar weón está jalando coca, po, weón. Eso no se hace aquí, po, sí, weón. pues weón, sin respeto. Ya.
Pero yo creo que es una buena movida, en pésimo tiempo, tienen demasiado poco tiempo para juntar las firmas, pero esperemos que traiga nuevos aires a la lista del pueblo, Cristian Cueva. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, bueno, después si el jefe quiere decir algo respecto a esto sería bueno, ahí usted pueda pedir su palabra y meter la cuchara si así lo prefiere. Quiero dar un par de datitos, de cosas que me han dicho por dentro de las tras bambalinas respecto de la designación de Cristian Cueva y que de una u otra forma también han aparecido en algún reportaje del Mostrador, pero no hay cosas que todavía están un poco ahí por ver. Si se fijan, hay 43 votos a favor y 30 en abstención. ¿Por qué hay abstención y no hay votos de rechazo? ¿O será que acaso la misma gente de la secta decidió no ponerlos como rechazo, sino como abstención? Porque es muy raro. Nadie rechazó, según el documento, nadie rechazó. Y se rechazaron. Lo que pasa es que decidieron que si perdían, iban a ponerlos como abstención, no como rechazo. Porque no querían mostrarse divididos, que es lo más hueón que hay. Otra cosa que es interesante y que creo que lo dijo Girón también antes y yo también lo dije en un audio, en un clip, en un comentario plebeyo que hicimos ahí cuando justo salió la noticia. Evidentemente estos buenos no tenían ningún candidato. Todos se cayeron. Todos querían hasta Julio César Rodríguez y que Julio César, que era mi apuesta en el fondo, y Julio César Rodríguez hizo un par de clips de publicidad, pero nada más que eso. No sé si por decisión de él o porque al final nunca se llegó a puerto a poder hablar de manera más seria con él. No tengo idea. Invitaron hasta el funado Salazar, que obviamente quería decir que no porque le iban a hacer corneta al culiado por andar defendiendo pedófilos. Y había un montón de gente, pero todos se les cayeron, no tenían candidato para nada. Pero sí había mucha ansiedad de parte de la secta de querer salir a la batalla electoral y que no entiendo por qué chucha querían hacer eso. Pero en fin, y otra cosa, hay un dato bien interesante. De todas las personas que votaron, solo... Adivinen, son 25 convencionales. Adivinen cuántos convencionales votaron. ¿Cuántos votaron? ¿De cuántos votaron? Son 25 actualmente. 5. Así como ¿El Varina? número. 3. ¿Jefe? 7. Ya, 3, 7 y 5. En efecto, votaron 3 convencionales de todos los que hay. Y esos convencionales votaron, o sea, ¿y por qué votaron 3? Porque los otros o sencillamente no quisieron ir o derechamente ni siquiera los invitaron. Ese es el nivel de secta. Ese es el nivel de secta en el que estaba, donde Cristian Cueva salió electo, donde estaba todo en el fondo diseñado para que él saliera, porque filo, y había que bypassarse la weá, y inventaron una instancia, un chanchuleo mayúsculo, para hacerlo mostrar como que, este es el gran proceso, y es un proceso que valió callampa, aunque hay que ser como sinceros con esto. ¿Cuántos partidos políticos sinceran cómo eligen a los candidatos? Cuénteme Ninguno. usted. Mira, al menos la DC no lo hace. Porque andan diciendo por ahí de que Yana fue proclamada por el pueblo y no sé, puta weón. Ahí está Hasta Jimena Jamie Rincón. Oliver es más pasa más piola, pues weón. Sí, y Paula Narváez, no sé si pueblo significa Michelle Bachelet, no estoy seguro. El pueblito se llama Las Condes, está junto a los cerros y al cielo, pues compadre. Exactamente, pues bueno. Entonces parece que ese es el pueblo que declara. ¿Y por cómo andamos con casa con Gabriel Boric? ¿Qué lo designó? Gabriel Boric. ¿El pelado? Yo creo que el pelado Jackson. O sea, evidentemente esto es una cosa que se conversa entre pasillos con los comités políticos y todo, pero no había ninguna elección de nada. Esas cosas no se eligen, esas cosas se zanjan en los partidos políticos. Entonces, yo creo que es interesante en el fondo que está el gesto de hacer algo relativamente más transparente, pero en realidad es una cocina que ya está armada, es un chanchuleo ya armado, porque la decisión ya la tomaron ellos. Entonces, de hecho, lo habíamos dicho, lo había dicho, si mal no me equivoco, creo que yo mismo lo dije, que el culpable de que Boric esté ahí es Jackson, porque Jackson se supone que era el candidato a presidente y van a probar con Boric a ver qué weá, cómo está el piso. Yo creo que Jackson nunca se va a tirar a ninguna cosa de ese tipo. Yo creo que va a ser algo, o sea,
va a tener algún cargo, pero cargos de confianza. No creo que se tire a cosas así, porque para el próximo que venga va a ser la Maca Ripamonti, una weá de ese tipo. La Maca Ripamonti está haciendo tremenda campaña en Viña del Mar para postularse a otras cosas después. Obviamente yo creo que después de un par de elecciones en Viña se tiene que firmar ahí, pero yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, ¿cuál es el resumen de toda esta weá? Creo que Marina lo dijo, los convencionales están quebrados. Esto ya se quebró. Yo les dije hace como 1 o 2 semanas, esto tiene fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento ya pasó. La lista del pueblo era, en estricto rigor, si bien todavía están retuiteándose cosas ahí en tras bambalinas, ya no existen. Los convencionales ya no son de la lista del pueblo. Es tanto así. Les voy a comentar un par de cosas que creo que no había comentado antes. Hay obviamente algunos convencionales que eran mucho más proclives y eran pro secta, que eran parte de la secta, y habían otros que obviamente no lo eran. Por ejemplo, la Camila Zárate era de las personas más disidentes de la secta. Y Camila Zárate, junto a otras personas, han intentado 3 veces amotinarse, 2 o 3 veces contra la secta dentro de la lista del pueblo. Y las 3 veces perdieron, no pudieron hacerlo. Cosa que a mí me alegra mucho, porque creo que le había comentado antes que me cargaba esa actitud de la izquierda que cuando hay algo que no les gusta se van. No, estos intentaron echarlo directamente, pero no pudieron. Y habían otras personas con mucho dolor, digo esto, que eran más pro secta, que era la Ale Pérez, si no me equivoco, y también la tía Pikachu. Giovanna Grandón era muy pro secta y es principalmente porque Giovanna era una persona bastante solitaria, o sea, que nació, todos sabemos la historia de Giovanna, y que la secta le dio mucho apoyo para su candidatura. Entonces obviamente había una lealtad armada ahí muy fuerte. Pero ahora incluso hasta esas personas se fueron, le dieron la espalda, se fueron de todos los grupos de WhatsApp. Solo se quedaron con los de los constituyentes del pueblo. Y en la obra prácticamente, en la práctica la lista del pueblo no tiene a nadie, no tiene constituyente. Lo único que están haciendo ahora, así que anótenlo a la gente que escucha el podcast, lo que están esperando en este momento es ver en qué momento van a lanzar el comunicado público que hasta ya tienen escrito, cuál es el momento preciso para poder salirse de manera oficial de la lista del pueblo y armar su propio núcleo en el fondo como identitario, como la propia designación, que todavía están viendo nombre. Así que esas son las noticias que les puedo tener. Quiero comentarios al respecto. Son fuertes las cosas. Mansa bomba, weón. Ya lo habíamos adelantado acá un poco más o menos cómo está el panorama dentro, pero es valorable igual que estén peleando desde adentro la wea, no se hayan salido. Sí, sí. Faltan resultados, como esto está todo muy encima por ahora, creo que hay que esperar cuáles van a ser los resultados de todo esto. Si Varinas quiere decir algo más. Bombazo, pues, ¿qué queréis que te diga? O sea, si bien, porque una cosa es decirlo, otra cosa es verlo y la otra cosa es cuando sucede. Ojo. Tipo. Ojo. Y puta, si ya no hay más vuelta que darle y es lo que mejor ven las miembros de la organización F nomás, pues. Siempre van a surgir nuevos referentes. Siempre van a surgir nuevas fuerzas, porque lo importante, sobre todo lo interesante, es el no olvidar cómo la lista del pueblo tiene los diversos componentes de la lista del pueblo, diversos miembros de por sí mismos ya tenían historia, y incluso muchos tienen trayectorias políticas, trayectorias de base de organizaciones políticas, organizaciones sociales o en su misma vida cotidiana, que igual les va a dar una trayectoria y probablemente sigan peleándola en los espacios que están. Entonces hay que ver ahora cómo esto influye por un lado dentro de lo que es la pega constituyente, porque está claro ya de que en ese sentido en las presidenciales, así como están las cosas, y sobre todo cómo la está levantando el Partido del Orden, el Partido por la Paz, están distribuidos, los candidatos son Jasna Sichel y Boric. Claro. Y en cambio el tema de la constituyente, y a propósito estar pendiente de cómo esto va a afectar a la correlación de fuerzas dentro del proceso constituyente, considerando de que ya estas 2 semanas ha sido gracias al Frente Amplio que le dio su asiento a la derecha en la convención constituyente, en la vicepresidencia,
cómo ya la derecha está completamente actuando desde todos los frentes el plan de destrucción del proceso de la constituyente de aquí a fin de año. Ya es su completa deslegitimación. Está todo instalado, está operando completamente ese aparato, entonces hay que ver de aquí en adelante cómo va a desembocar eso. Miren, les quiero comentar algo más, otra anécdota a propósito de lo que decía Girón, no, Barinas, porque es justamente a propósito de las organizaciones sociales las cuales representan que esto empezó a crujir cada vez más y más porque las organizaciones sociales pedían participación y esa participación, por supuesto, que la secta no lo iba a aceptar. Es tanto así que de repente cuando se tomaba una decisión política, la secta pedía respuestas rápidas de los constituyentes decían, bueno, le voy a preguntar a mis bases, vamos a hacer una conversación, vamos a ver qué onda, y la gente de la secta los criticaba por burocráticos. O sea, para la secta, preguntarle a la gente es burocracia, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, eso es así de grave era el tema. Y por eso son los motivos de salirse. Yo creo que hay algo igual bien interesante porque la lista del pueblo, o en realidad a ver, ¿qué es lo importante en la lista del pueblo? Son los 25 constituyentes. Fuera de eso, la lista del pueblo no es nada. No es nada, no tienen nada más donde poder agarrarse. Lamentablemente ahora tienen a Fabiola Campillay y lamentablemente está Cristian Cuevas, que yo espero que ambos ojalá recapaciten y vean qué van a hacer. De hecho, yo creo que la renuncia de los constituyentes oficial, cuando se haga pública, yo creo que eso va a traer un efecto dominó. Yo creo que Fabiola Campillay no se va a quedar ahí. Y Cristian Cuevas, que es una persona que tiende a irse cuando ve injusticia de los partidos, también se va a ir. Así que yo creo que algo puede pasar ahí interesante. Y claro, pues como reside el poder en estos 25 constituyentes, yo creo que a diferencia de otras ocasiones donde la izquierda y los plebeyos se desarman y se frustran, todavía hay cosas paradas, pues. Si lo que no está parado es una marca, es una cáscara. Así que a partir de ello, en el fondo, donde puede crecer algo mejor. Claro. Y otra anécdota importante que yo creo que aquí quizás personas de más de izquierda, más dura, pueden estar en desacuerdo conmigo, pero esta cosa pasó. El 29 de julio, si no me equivoco, la secta, que la dirección de la lista del pueblo iba a hacer un llamado oficial a que los constituyentes pararan su trabajo en la convención constitucional a propósito de los presos políticos. Querían hacer efectivo, digamos, lo que en algún momento ellos habían dicho, los mismos constituyentes. Lo de los 6 puntos, esa weá. No sé si el tema de los 6 puntos, pero en particular iba a haber como un paro de trabajo en el fondo por el tema de los presos políticos. Y los constituyentes dijeron no. O sea, ni siquiera nos preguntaron, pues, ¿cachai? De hecho, el comunicado lo iban a tirar ellos por su cuenta. Y eso fue una de las cosas que hizo quebrar muy fuerte la relación entre la secta y los constituyentes. Y porque los constituyentes saben que se están piteando, que quieren sabotear la constitución y que cada día más que pasa dentro de la convención constitucional, ellos están encargados de ese tema y no quieren trabajar en nada más y por lo tanto querían conservarlo, porque solo iban a pagar ellos los costos políticos de reventar la constitución. ¿Se acuerdan que les comentamos eso un par de sesiones antes? Que el problema no era el paro sí o paro no, sino que quién va a pagar los costos políticos de quebrar la convención. Y los constituyentes no quisieron hacer eso. Entonces yo sé que hay algunas personas que son de izquierdas más rupturistas, que quizás, o también cabros que son anarcos que también nos escuchan y todo, que a ellos les encantaría esa idea. Y de una u otra forma también apoyan o hay afinidad con las ideas de la gente de la secta. Pero el problema no es su idea, no es el contenido de las cosas que tengan, es cómo lo están haciendo. Y esos cómo ahora son más importantes que el contenido mismo. Las formas son el fondo. Y si se va a hacer de esa forma sin preguntarle a nadie, entonces no. No. Sí, pues, tomando lo que estáis diciendo, tomarlo como al último temita que teníamos en tema, los hueones que tienen que romper la hueá es la derecha. Exacto. Si quieren hacerlo, que lo hagan los culeos. A ver si les da la perso, a ver si se van a echar el país encima los hueones, porque al final el hueón que quiebra la constituyente va a quebrar el país. Es así de simple. Porque ese es el punto de esperanza que les queda de, comillas, institucionalidad, de que se pueda encauzar toda la cagada que puede quedar. Porque si al fin y al cabo, lo único que detuvo toda la rabia del 19 de octubre fue el 18. acuerdo. 18 de octubre.
18-19, en la madrugada. Sí, es verdad. Pero al fin y al cabo, eso fue 15 lo que de al fin y al cabo. 15. Ya, Ya, dale, la otra weón. fecha. Ya. Eso fue lo que al fin y al cabo bajó las energías de lo que estaba pasando. Y esa es la weá que a nadie yo creo que todos tienen memoria histórica en cierta forma de eso. Que la única weá que está sosteniendo al país en cierta forma es el acuerdo. Nada más. Sí. Y que lo rompa la derecha, que se vayan a la chucha, que lo rompan ellos. Sí, a propósito de eso mismo, bueno, creo que Varinas tiene un poco más fresco ciertas mea culpas que está haciendo la derecha esta última semana. ¿Qué nos puedes comentar, Varinas? Está bien interesante a propósito de ese asunto, porque, a ver, como pelarlo también, con respecto a lo que estábamos hablando previamente, la primera misión que tiene en estos momentos la derecha es la defensa del modelo, por las buenas o por las malas. Ya vimos que por un lado su mala es destruir la convención constituyente y hacer pagarle a la izquierda los costos políticos de ello. Y por otro lado tenemos esta otra lista. Han aparecido 3 noticias bastante curiosas y lo interesante aquí es que están apareciendo en la tercera. Exacto, no es cualquier, que ya hemos No es hablado cualquier justamente diario. que es el diario que está haciendo la pega sucia a nivel político con todos los bloques políticos. Punto exacto. Entonces, exactamente, que es muy Cristian Bofill básicamente, en ambos casos. Entonces, el primero nombra... El director de colegio. Claro. Bueno, en primer lugar de que una UDI que tras la derrota de Lavín ve cómo muere por un lado la derecha social a la interna, ya de forma definitiva de la UDI, pero también ven cómo la necesidad de reconstruir un discurso de derecha y una proyección de derecha en vista que ya perdieron ideológicamente. Están conscientes la UDI internamente, publican esta primera noticia que está completamente ideológicamente vencida y que lo que le quiere es hacer una reformulación interna. Ellos lo llaman branding, cambio de marca, los dientes de lo publicitario, y aún así en esa noticia salía que era necesario el recambio ideológico y darle una práctica. En el aire, por supuesto, sigue en el aire. Por otro lado, este domingo entrevistan a Marcela Cubillos, que sabemos que es el eje de Libertad de Desarrollo, UDI Libertad de Desarrollo, y por ende una de las ideólogas actuales de la UDI, y por ende de la derecha más dura en general. Y ella reconoce, ahí viene una entrevista que en lo personal hay más humo, saltipeo, más elucubración, más que proyecciones concretas, pero sí habla de 2 frames que busca instalar. Primero, de que aceptar la necesidad de las transformaciones, pero una transformación que garantice tranquilidad, por un lado, y una transformación que insista en la no pérdida de libertad, le hace dentro de esta dicotomía que han instalado que es comunismo-libertad. Entonces ella piensa de que es necesario hacer esta renovación ideológica, que sí, lo dice en el aire, pero nos casa con la tercera noticia, que es cuando ya comienza a onda de las relaciones entre la derecha española y la derecha chilena. De cómo la UDI actualmente está viendo el proceso de Irene Ayuso en Madrid como una forma de renovación ideológica de la derecha. Irene Ayuso, por lo demás, es del Partido Popular, de la UDI española, que le gana al Ayuntamiento de Madrid y gana a la Comunidad de Madrid esta alianza entre Juntas Podemos y el PSOE, por lo cual, motivo por el cual renuncia Pablo Iglesias, y que lo hizo en base a ese discurso, porque es necesaria la transformación, es todo el tema de la crisis, pero hay que defender la libertad, la libertad, la libertad. En el sentido de la derecha que lo entiende, que es en el fondo la libertad de empresa, la libertad de sacarte la chucha siempre. Pero Libertad o opresión. insistir en esa idea, exactamente. Pero todo eso en un contexto de aceptar esta transformación en un discurso que por lo demás transformaciones contra estabilidad es bastante parecido en realidad a lo que propone la democracia cristiana y lo que en el fondo le ofrece Boric al resto del país, que no es de él, es una izquierda que va a prometer transformaciones con tranquilidad. Sí, yo quiero agregar un par de cosas ahí, que me acordaste de un par de capítulos antes cuando hablamos en tiempos plebeyos que la democracia cristiana alemana aquí tiene 2 representantes, pues. Que RN y la DC, pues, weón. Entonces está complejo ese escenario, o sea, o sea, complejo para nosotros como plebeyos, pero ellos lo tienen muy claro, que en el fondo están bien aliados, bien coalicionados y saben que si es que Proboste va a pasar la segunda vuelta, RN no se va a perder.
Lo que importa, y yo creo que es interesante justamente lo que decía en la entrevista de Cubillos, que es que hay varias cosas que hay que leer como un ejercicio para que la gente también entienda cómo se leen las noticias. No es casualidad. Primero, es un diario de derecha. Segundo, está hablando una mujer de derecha. Y tercero, está hablando la que en la práctica, y como creo que lo hablamos de hecho en el primer capítulo sobre las impresiones sobre la convención, fue que el liderazgo ahora de la derecha es más duro y es un liderazgo femenino. Constanza Juve, Marcela Cubillos, Teresa Marinovich. Tenemos 2 Libertad y Desarrollo y otra del Partido Republicano. Y Es esa la derecha que Dale. tiene voz, que está liderando. Cuenta, ¿qué decir? Sí, y déjame darle como, porque me ponen de ejemplo porque, Miller, weón, se moja con la weá que pasó en España y el PP y Ayuso y toda esa weá. Pero el problema es que, claro, tienen a mujeres, tú dijiste todos los Ujú. términos, y perdón, esto va a sonar un poquito feo, pero el problema es que Cubillo es fea, pues, weón. Perdón perdón mil disculpas por lo que estoy diciendo, pero es verdad. Ya, pero El atractivo de Ayuso para atraer a todos los pajeros libertarios a votar por ella en Madrid fue exactamente porque a la mina la potenciaron por ser bonita. Sí, sí. Esto ni siquiera va por un tema de que ella es bonita. No. Esta es una estrategia política para poner a personas que sean atractivas. Sí. Y en ese espectro de la derecha, de ese calibre más o menos, que sea dura, es la Camila Flores. No sé, por la mina de Monkeberg, pero no está en el ala más dura de la derecha. Y yo creo que van a tener que crear a alguien, porque la Katy Barriga estaba también dentro de esas weas, pero puta. Claro, cuando criticaron a su esposo y que le dijeron, oh, mira, esta es la razón por la cual llega Sí, tarde y la loca se toma una foto mostrando la teta y la wea. Sí. ¿Cachai? Por ende, es un punto terrible de mierda que hay que tocar, pero es verdad. Ahí tienen un problema la UDI, Sí. un problema de fealdad. No, Así claro, decirlo. pero eso a nivel de marketing político, porque eso está más que comprobado que las personas, hombres y mujeres, que se acercan más a los cánones de estereotipos de belleza son los que tienen generalmente mejores votos. Y eso sacan provecho de todos lados, y eso se ha visto. Pasa con Camila Vallejo, pasa con la Macarri Pamonti, pasa con la May Torsini, pasa con, con un montón de gente, y por derecha también, y todo lo que tú decís. Pero eso a nivel de marketing, lo que estamos viendo ahora en el fondo es un proceso de reestructuramiento ideológico. Y eso está muy cuático también, porque en el fondo eso es lo que quería decir en el ejercicio. Es un diario de derecha que le manda un mensaje a la derecha y que le está diciendo la lideresa de la derecha que está aprobada más encima por su espaldarazo con el único think tank de derecha que ha podido tener éxito en este tiempo. Bueno, el otro espacio público, pero eso es otro tema. Entonces, no es menor. No es menor. Lo que se está configurando en esa entrevista es un llamado que la derecha se tiene que reagrupar en base a ella como líder. Entonces, y lo que está diciendo en los contenidos, el contenido es súper importante. Hay que volver a defender nuestra idea. Perdimos la batalla cultural. Tenemos que volver a la pelea por los valores y por la cultura, porque el sentido común ahora se está liberalizando. Entonces, en el fondo lo que están mirando es un proceso parecido a lo que pasa con Estados Unidos, donde hay una pelea de sentido común en nivel cultural entre el conservadurismo y el liberalismo. Y lo están perdiendo. Entonces, claro, de hecho hoy día salió unos datos bien interesantes. Creo que fue el Carpincho Olímpico que lo tiró en Twitter, que miró los datos de la encuesta bicentenario de la UC y se dio cuenta que desde el 2018 en adelante son los sectores ABC1 quienes se vuelven más liberales a favor del aborto. A propósito de que hoy día la DC se pegó el show con eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que los cuicos se vuelven más liberales, están perdiendo terreno. ¿Cachai? Entonces, por eso se ven atacados, se ven súper complicados, porque están perdiendo terreno donde ellos habitualmente se hacen fuertes. Y lo que están tirando como opción entre Cubillo, entre que Javier Macaya esté de presidente de la UDI y que esté la Pepa Hoffman, es que se alineen frente a Kast, con Kast. Recuerden una noticia también que RN ya pidió, y muchos diputados de RN ya pidieron, lo que nosotros veníamos hablando de nuestra amistad del 2018, donde vemos que la gente de RN que son conservadores se quieren ir con Kast y no con Sichel.
Sí, pues la bancada transversal de derecha que tiene José Antonio Kast. Kast, que se la hizo robando uno por uno militantes en los dos partidos de derecha. En Pirquineándolos, esa claro. apuesta, sí. Sí. Entonces, claro, pues, entonces ahí tú tenías un polo de atracción que yo creo que es Cubillos en el fondo la que va a mantener el centro de ese bloque de derecha y que va a agarrar a toda la gente de RN y también va a agarrar a la gente de CAS para volver a ser como un vortex que tenga poder. Y eso para las elecciones de la derecha va a ser complicado para la primera vuelta, pero yo creo que a mí lo que más me preocupa es justamente que son ellos como la derecha las que se está armando en un nuevo ciclo de producción, en un nuevo ciclo de entendimiento de la sociedad y un nuevo ciclo económico, en el fondo, que nosotros también tenemos que dar respuesta a eso. Si eso es lo grave de esta cuestión. Yo, mientras estamos hablando puras jugadas eleccionarias, de repente vamos a tener que tener algún capítulo de cómo vamos a afrontar este ciclo, cómo la política plebeya se tiene que hacer cargo de esto. Y la profundidad ideológica que eso va a representar. No solamente las cuestiones metodológicas que a veces hemos hablado, pero también la profundidad política que esto merece. Claro. Y yo creo que con eso vamos dando ya cierre al. Varinas, palabras al cierre. Muerta al Estado de Israel. Muchas gracias. El comodín. Sí, El comodín. Sí, yo solo quiero decir que gracias a toda la gente que nos escucha, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter con @tiemposplebeyos. Estamos en Telegram también, pueden seguir a Actualidad Chilena, pueden seguir a Cubazuela Cuico Posting y también a Tiempos Plebeyos en Telegram. Los tres son canales que estamos activamente subiendo material, sobre todo Cubazuela que se las manda y tienen muy buenos memes. Así que si quieren compartir buenos memes, siempre búsquenlos ahí. Robamos de todas partes. Exacto. Saludos a todos quienes nos escuchan. Varinas, di lo tuyo. Sí, por favor. Chabela, Chacabuco, Chacarillas. Oye, muchas gracias Ale Jefe, que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y estar de invitada, de escucha más que nada. Y bueno, invitada siempre. Gracias. Que estén bien, cuídense, usen software libre. Cuídense, Chay.